Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más impresionantes y enigmáticas de la Biblia, un relato que combina fe, poder divino y un misterio histórico que ha desconcertado a eruditos durante siglos. Hablamos del día en que un ejército entero, una fuerza aparentemente invencible, fue aniquilado en una sola noche sin que se disparara una sola flecha. Acompáñenme a explorar la historia del rey Ezequías, el profeta Isaías, y la misteriosa caída de los 185,000 soldados asirios. Nos encontramos en el siglo VIII a.C. El poderoso imperio asirio, bajo el mando del temible rey Sennacherib, se expandía sin piedad por todo el Medio Oriente. Eran conocidos por su brutalidad, su avanzada maquinaria de guerra y su estrategia de sitiar ciudades hasta someterlas por hambre y desesperación. Una tras otra, las naciones caían ante su avance imparable. El reino del norte de Israel ya había sido conquistado y deportado. Ahora, todas las miradas estaban puestas en el pequeño reino de Judá y su capital, Jerusalén. Sennacherib, en su arrogancia, ya había capturado 46 ciudades fortificadas de Judá. Ahora, sus ejércitos rodeaban Jerusalén, el último bastión de resistencia. La situación era desesperada. Dentro de las murallas, el rey Ezequías enfrentaba una decisión imposible: rendirse y ver a su pueblo esclavizado, o resistir y enfrentar una aniquilación segura. El pánico se apoderaba de la ciudad. Los mensajeros de Sennacherib, los Rabsaces, se paraban frente a las murallas y gritaban en hebreo para que todos los habitantes pudieran entenderlos. Se burlaban de Ezequías y, lo que es más importante, se burlaban de su Dios. ¿En quién confías para rebelarte contra mí? Gritaban. No dejes que Ezequías te engañe diciendo: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha podido librar a su país de la mano del rey de Asiria? Este desafío no era solo militar, era una afrenta teológica directa. Sennacherib no solo quería conquistar Jerusalén, quería aplastar la fe de su pueblo, demostrar que su Dios, el Dios de Israel, era tan impotente como los ídolos de las naciones que ya había derrotado. La guerra psicológica estaba en su apogeo, sembrando la duda y el terror en los corazones de los defensores. Angustiado y humillado, el rey Ezequías hizo algo que lo diferencia de muchos otros reyes. En lugar de confiar únicamente en su estrategia militar, rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y fue al templo a orar. Buscó la guía del profeta Isaías, el portavoz de Dios en ese tiempo. La oración de Ezequías, registrada en el libro de 2 Reyes, es una de las más conmovedoras de la Biblia. No pide riquezas ni poder, simplemente presenta la carta de amenazas de Sennacherib ante Dios y dice: ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. La respuesta de Dios a través del profeta Isaías fue inmediata y poderosa. Isaías envió un mensaje a Ezequías, lleno de seguridad y desafío hacia el rey asirio. Así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará una flecha en ella. No vendrá ante ella con escudo, ni levantará contra ella un terraplén de asedio. Por el camino que vino, por él volverá, y no entrará en esta ciudad. Declara el Señor: pues yo defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Era una promesa audaz, casi increíble dada la abrumadora superioridad militar asiria. Y entonces, llegamos al clímax de esta historia, al evento que desafía toda explicación puramente humana. El capítulo 19 de 2 Reyes, versículo 35, nos cuenta lo que sucedió esa misma noche. Y aconteció aquella noche que salió el ángel del Señor, e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cuerpos muertos. En una sola noche, el vasto y orgulloso ejército que rodeaba Jerusalén fue aniquilado. No hubo batalla, no hubo asalto, solo un silencio mortal al amanecer. Imaginen la escena. Los centinelas en las murallas de Jerusalén, esperando el ataque final al amanecer, miran hacia el campamento asirio, y no ven movimiento. Envían exploradores con cautela, esperando una trampa, pero lo que encuentran es un campo de muerte. Miles y miles de soldados, la élite del ejército más temido del mundo, yacen sin vida en sus tiendas. El propio Sennacherib, al ver la catástrofe inexplicable, se vio obligado a levantar el sitio, empacar lo que quedaba, y regresar humillado a su capital, Nínive. Jerusalén estaba a salvo. Ahora, para la mente moderna, esta historia puede sonar a leyenda. ¿Pudo haber ocurrido realmente? Es fascinante notar que no solo la Biblia cuenta esta historia. El historiador griego, Heródoto, que escribió un par de siglos después, relata una tradición egipcia sobre una derrota milagrosa del ejército de Sennacherib. En su versión, una plaga de ratones de campo invadió el campamento asirio durante la noche y royó las cuerdas de los arcos y las correas de los escudos, dejando al ejército indefenso. Aunque los detalles difieren,
La esencia de una derrota repentina y catastrófica para Sennacherib cerca de la región de Judá persiste en registros externos. Además, los propios anales de Sennacherib, grabados en lo que se conoce como el prisma de Taylor, cuentan su versión de la campaña. Él se jacta de haber encerrado a Ezequías en Jerusalén, como a un pájaro en una jaula. Menciona el gran tributo que Ezequías le pagó, algo que la Biblia también relata que sucedió antes del asedio final. Pero lo que es notable es lo que el prisma no dice. A diferencia de sus otras campañas, donde detalla la conquista y destrucción de las capitales enemigas, Sennacherib nunca afirma haber capturado Jerusalén. Su repentino regreso a Nínive sin conquistar la ciudad, el objetivo principal de su campaña, es un silencio elocuente que exige una explicación. La Biblia la proporciona. A lo largo de los años, los estudiosos han propuesto diversas teorías naturalistas para explicar la muerte masiva. Algunos sugieren una epidemia fulminante, como el cólera, la fiebre tifoidea o una peste bubónica, que podría propagarse rápidamente en un campamento militar abarrotado y con malas condiciones sanitarias. Esta teoría encajaría con la idea de una plaga o golpe divino, y podría explicar la versión de Heródoto sobre los ratones, ya que las ratas son portadoras de pulgas que transmiten la peste. Sin embargo, la velocidad y la escala de las muertes, 185.000 en una sola noche, siguen siendo un desafío incluso para las epidemias más virulentas conocidas. Independientemente de si uno lo interpreta como un milagro directo o un desastre natural de proporciones divinamente orquestadas, el mensaje teológico de la historia es claro y profundo. Demuestra que la fe y la humildad ante Dios son más poderosas que cualquier ejército terrenal. La arrogancia y el orgullo, personificados en Sennacherib, preceden a la caída. Mientras Sennacherib confiaba en su poder militar y se burlaba de Dios, Ezequías confió en la oración y la fidelidad de Dios. La liberación de Jerusalén se convirtió en un pilar de la fe de Israel, un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la soberanía de Dios prevalece. ¿Y qué pasó con Sennacherib? La Biblia nos cuenta el final de su historia. Un tiempo después de regresar a Nínive, mientras adoraba en el templo de su dios Nisrak, 2 de sus propios hijos lo asesinaron. El rey que desafió al Dios vivo fue derribado no en el campo de batalla, sino en el templo de su propio Dios, falso, a manos de su propia familia. Una ironía trágica que sella el mensaje de la historia. Así que, ¿qué podemos llevarnos de este relato milenario? Es una historia sobre la esperanza en medio de la desesperación, sobre el poder de la fe frente a la tiranía y sobre la convicción de que hay fuerzas más grandes en juego que las que podemos ver. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no reside en los ejércitos o en las armas, sino en la confianza en un poder superior que puede cambiar el curso de la historia en una sola noche. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje al pasado. Si te ha fascinado esta historia, no olvides darle a me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más exploraciones de los misterios y maravillas de la historia. Déjanos en los comentarios qué piensas sobre este evento. ¿Fue un milagro? ¿Una epidemia? ¿O algo más? Nos vemos en el próximo video.